iniciar este estudio, y hoy vamos a ver el tema de la necedad y el camino de la sabiduría. Vamos a ir a Proverbios capítulo 12, verso 15, y vamos a centrarnos en esta mañana cómo huir de la locura del corazón, porque la necedad, dice en Proverbios también, está ligada al corazón del muchacho, pero en muchas ocasiones, no solamente del muchacho, hay gente grande, madura. Proverbios, perdón, hermano. 12, versículo 15, que tienen necedad en su corazón. Dice este versículo: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Hoy nos vamos a sumergir en una verdad fundamental que la Biblia nos enseña: la distinción entre la sabiduría y la necedad. En un mundo donde a menudo se valora la astucia y la autosuficiencia, la palabra de Dios nos llama a discernir el camino del necio, entenderlo, para poder huir de él y abrazar la sabiduría que viene de lo alto. El libro de Proverbios, como sabemos, es un libro que nos habla de la sabiduría práctica, cómo aplicar la sabiduría de Dios, cómo aplicarla en nuestra propia vida. Aquí en el libro de Proverbios nos habla de qué es la necedad. La necedad, fíjense que en el libro de Proverbios menciona que no es falta de inteligencia, no quiere decir que una persona que sea necia es porque no es inteligente, sino que la necedad es una actitud moral y espiritual, una disposición del corazón que se revela contra la sabiduría divina y el buen juicio. Es una elección, no es una deficiencia. Entonces vamos a ir a Proverbios aquí mismo, pero en el capítulo 1, en el versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí nos habla de qué es la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ese respeto, esa devoción, ese tener en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero aquí va a empezar a clasificar. Diren los necios. ¿Qué hacen los necios? Desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, una de las características del necio es que carece de temor de Dios, no tiene respeto por Dios. El punto de partida de toda verdad es la sabiduría. Dice que desprecia el consejo y la disciplina. No se le puede disciplinar, no se le puede aconsejar. En el Proverbios capítulo 12, versículo 15, nos dice también que el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Autosuficiencia, el necio dice, en su propia opinión, su camino, lo que él hace, las decisiones que él toma son las correctas, son las buenas. Autosuficiencia y arrogancia. El necio confía en su propia opinión y rechaza el consejo, creyendo que siempre tiene la razón. De ahí entendemos, cuando una persona entra en necedad, es porque piensa que lo que él piensa, que lo que él dice es lo correcto. En el Proverbios 10, versículo 14, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Calamidad cercana. El necio habla sin control, no piensa lo que está diciendo.
habla sin control, habla sin sabiduría, causa problemas a sí mismo y a los demás, dándose cuenta o sin darse cuenta. Su boca es un reflejo de su corazón. Cuando alguien es necio, lo publica con su propia boca. En el Proverbio 14:16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú tienes respeto por Dios, no es como algunos piensan, dicen, ya no vas aquí o ya no haces esto o aquello porque te lo prohíben allá donde vas en tu iglesia. No, el que tiene temor de Dios le respeta a Dios aquí y en su casa y a donde quiera que él esté, y es libre de tomar las mejores decisiones. No es que alguien me lo prohíba, es que dice: el sabio teme y se aparta ¿de dónde? Del mal. Mas el insensato se precipita, no lo piensa y confía. Entonces esa impulsividad, esa falta de previsión, se lanza sin pensar en las consecuencias. Aquí mismo en Proverbios, ahora en el capítulo 15, en el versículo 5, dice: el necio menosprecia la enseñanza de su padre, mas el prudente atiende la reprensión. El necio menosprecia la enseñanza de su padre. Dice: no, tú porque ya estás viejito, tú porque ya estás chocheando, ¿eh? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No admite consejos, no admite reprensión. Tiene una resistencia a la corrección. ¿Por qué? Porque el necio dice que su camino, y piensa que su camino es el correcto. El necio odia la disciplina, odia la crítica. No puede abrirse a escuchar una crítica constructiva, meditar, decir, tal vez lo que me están diciendo está correcto, tal vez mi actitud, mi forma de ser, la forma en que estoy actuando no es la correcta. Hay gente que se aferra a lo que vive, aunque está viendo que le está yendo mal, y no quiere soltar lo que tiene, no se abre a la instrucción, sobre todo de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 17, verso 12, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Bueno, a una osa que le han robado los cachorros se pone furiosa, y los osos son muy agresivos, muy fuertes. Dice: es mejor encontrarse con una osa que le robaron sus cachorros que con un necio en su necedad. Hay otro proverbio que dice: no discutas con el necio, porque no le vas a ganar. No te rebajes a su nivel, porque él tiene más práctica y te va a vencer. Dice que incluso el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay muchas características. Pudiéramos ver más versículos de Proverbios que hablan del necio, pero dice aquí que hay una obstinación extrema. Es más fácil lidiar con una bestia furiosa que con un necio empeñado en su camino. Ahora vamos a ver un caso de la palabra de Dios. Vamos a ir hasta primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a ver la historia de un hombre llamado Nabal. Este hombre, Nabal, esposo de una mujer llamada Abigail, es un ejemplo magistral de la necedad y de sus destructivas consecuencias. Cuando alguien es necio, trae destrucción hacia sí mismo
y él no se está dando cuenta que va en un camino de destrucción. Vamos a analizar brevemente este personaje. Nabal era un hombre duro y de malas obras, dice en el verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces, incluso dice que su nombre significa necio o insensato. Era un hombre rico, pero su carácter era la contraparte de la sabiduría. No era un hombre sabio, era un hombre necio. Vamos a ver en el contexto, no vamos a leer todo el capítulo, pero se los voy a platicar. David y sus hombres, huyendo del rey Saúl, cuando David era perseguido, llegaron a esa región, y en esa región vivía este hombre llamado Nabal, y tenía muchas propiedades, y tenía muchas ovejas, y sus pastores pastoreaban, y entonces se cruzaban continuamente con los hombres de David, pero David había dado instrucciones para que los respetaran, no solo que los respetaran, sino que los cuidaran, que alejaran a los que roban las ovejas, que protegieran las ovejas y los pastores de este hombre llamado Nabal. Cuando llegó el tiempo de la esquila, que se cortaba la lana de las ovejas, era un momento de alegría, era un momento de fiesta, de generosidad. Entonces David se le ocurrió enviar a sus hombres a pedir provisiones. Se acostumbraba que se hacía una gran comida, se preparaba mucha comida, había mucha alegría, porque era el tiempo de como cosechar, pero en este caso de las ovejas, era cuando se esquilaba y se juntaba toda la lana para hilarla y venderla. Entonces mandó a sus hombres David y le dijo: ¿tendrás algo que quieras compartir con nosotros? No era una exigencia, aunque era, pues, dicen por ahí que favor se paga con un favor. Lo habían cuidado, lo habían protegido. Era justo que también Nabal compartiera, ¿verdad? No le exigían mucho, era un hombre rico, tenía bastante, pero dice que Nabal era un hombre duro, áspero, necio, y actuaba sin pensar en las consecuencias. Versos 10 y 11 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Ahora, primero le estaba diciendo a David que era un siervo, un esclavo que había huido de su amo, David. Y luego lo menosprecia, dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Dice: ¿cómo voy a gastar lo mío y se los voy a compartir a hombres que ni siquiera conozco? Bueno, este hombre, sus palabras, como veíamos en Proverbios, sus palabras provocaban su propio mal. Y se manifestó en sus propias palabras el carácter de este hombre y lo que había en su corazón, que era necedad. Primero, era ingrato, olvidó y despreció el cuidado y la protección que David le había brindado. Después, era un hombre lleno de arrogancia y desprecio, menospreció a David, a quien Dios estaba levantando. Avaricia. Dice: ¿cómo voy a compartir lo mío? De seguro les invitó un taquito nada más a sus esquiladores, ¿no? Se negó a compartir su abundancia a pesar de que era la costumbre. Y como dice en el Proverbio 12:15, la falta de sabiduría, la falta de temor de Dios. Consideró su propia opinión como la única válida. ¿Yo por qué voy a compartir lo mío con gente que ni conozco, sin considerar las implicaciones de defender a un hombre poderoso como David?
Porque David era jefe de una cuadrilla bastante grande, eran como 450 o 500 personas. Y sus mismas palabras traían la calamidad, sus palabras provocaron la ira de David, llevando la amenaza de destrucción para su casa. Vamos a regresar aquí a la lectura en el versículo 12. Dice: los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Mira, este hombre nos dijo así, así, nos maltrató y nos dijo que quién eras tú, que eras un esclavo que andaba huyendo y que no iba a compartir lo suyo con nadie. Entonces David dijo a sus hombres, David lo había protegido, lo había cuidado, lo había respetado, pero ahora David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron a 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Ahora, eran muy diferentes la esposa de Nabal que Nabal. La esposa era una mujer, dice en el verso 3, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La esposa de Nabal, Abigail, era todo lo contrario, de buen entendimiento, de hermosa apariencia, y ella actuó con sabiduría, con humildad, con prontitud, intercediendo ante David y evitando una masacre. Ella misma reconoce la situación de su esposo. Vamos a leer, dice que uno de los criados de Nabal le dio aviso a la mujer, Abigail, de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, dice, los ha ofendido, los ha menospreciado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hay gente así, que no se le puede hablar, no se le puede aconsejar. Solo hace lo que él quiere. Nabal, estamos viendo el ejemplo de la necedad en una persona. Y aquí vamos a ir viendo aplicándolo, porque hay hombres y hay mujeres necias que no entienden razones, que no ven que lo que están haciendo es para su propio mal. Y dijo a sus criados, entonces Abigail, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Ya la comida estaba preparada, porque les digo que era un tiempo de fiesta, de alegría, pero Nabal no había querido compartir con David un poco de lo mucho que él tenía. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. ¿Qué iba a hacer David? Ya que no le convidaron, iba a ir a agarrar todo por la fuerza. Y no solamente eso, al que lo había ofendido y al que le había menospreciado, no solamente a él iban a matar, sino que iba a ser allí un problema grande. Pero la mujer fue prudente, fue sabia, y pronto salió a encontrar a David. ¿Cuál fue ese encuentro? Dice que
en el 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Nabal, el necio, había menospreciado ¿a quién? Dijo: ¿quién es este? Hay muchos siervos que escapan de sus amos, ¿no?, en este tiempo. Pero Abigail fue a su encuentro, se postró delante de ¿quién? De David. Postrarse era un acto de reverencia, de humildad, de honra hacia una persona. Y cuando Abigail, dice que en el 24, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en sus días. Entonces, Abigail intercede por su esposo, por ella, por todo lo que ellos tienen. Entonces, dice, vamos a ver en el versículo, y en el 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para encontrarme, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Cuando al otro día se despertó después de la resaca, Nabal, ya con dolor de cabeza, se había pasado la fiesta y los vapores del vino, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado en los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Le dijo: mira, te salvaste de por poquito. Esa ofensa que hiciste de David, él venía dispuesto ¿a qué? A destruir todo lo que Nabal tenía. Nabal se quedó como desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Cuando Nabal se enteró de lo que sucedió, se quedó como una piedra. 10 días después
Dice que Jehová lo hirió y murió. Su necedad le costó la vida y casi la de toda su familia. ¿Cómo podemos huir de la necedad? Ese es un ejemplo, pero hoy vamos a aplicarlo en nuestra propia vida. A veces hemos actuado sin ponernos a pensar que lo que estamos haciendo no está bien. A veces hablamos sin meditar lo que estamos diciendo y ofendemos a otros o los menospreciamos sin ponernos a pensar en las consecuencias. ¿Cómo vamos a huir de la necedad? La historia de Nabal es una advertencia, pero también nos enseña el camino que debemos de seguir. Es un camino de sabiduría. En Proverbios 9:10 veíamos que el principio, vamos a ir a Proverbios capítulo 9, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para dejar de ser necio, hay que aprender a ser sabio. Capítulo 9, verso 10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Hay gente que se aferra a su estado, se aferra a las cosas que tiene, van en un camino equivocado y no alcanzan a entender que ese camino los va a llevar a la muerte, a la perdición. Sin embargo, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Reconocer a Dios como nuestra autoridad suprema y buscar su guía en todo nos va a llevar a ser humildes y obedientes. Abigail fue una mujer que se humilló delante de David porque sabía que corría peligro. Tenemos que amar la instrucción de Dios. Dice que el necio desprecia la sabiduría y la corrección. Capítulo 1 de Proverbios dice en el verso 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Estar dispuestos a aprender, a recibir corrección y a escuchar a otros, especialmente aquellos con más experiencia o con la sabiduría de Dios. Aquí mismo en Proverbios, pero ahora vamos en el 13. En el 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Hay que amar la instrucción y el consejo. Hay que controlar la lengua. Proverbios 13:3. Y también lo vemos en el Proverbio 17:28, que dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hay gente que en su necedad, a veces cuando se enoja, se molesta con alguien, abre su boca y le dice, no se da cuenta que muchas palabras que esa persona dijo, un día se va a arrepentir de las cosas que dijo. Cerrar la boca, reflexionar antes de hablar. Las palabras del necio destruyen, pero las palabras del sabio son para edificación. En Proverbios capítulo 16, verso 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que aprender a ser humildes, buscar de Dios, ser humildes y reconocer nuestros errores. Aquí mismo Proverbios, pero en el 26:12 nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Ya vimos que el necio dice que él piensa que su camino es el correcto, ¿no? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No, yo creo que esto es lo correcto. Entonces, la soberbia es la antesala de la caída.
Reconocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a cambiar es un signo de sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Buscar el discernimiento espiritual. La sabiduría no es solamente intelecto. El discernimiento espiritual que viene de Dios a través de su palabra y su espíritu, hay que pedir la sabiduría. Dice en Santiago capítulo 1 verso 5, dice que pidamos con fe, porque Dios da sin reproche. Si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos ¿a quién? A Dios. Aquí mismo en Proverbios, pero ahora en el 13:20. Capítulo 13, verso 20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dice un dicho, y dice bien, el que anda con lobos, ¿qué pasa? Muchas veces la forma en que tú te relacionas, las personas con las que te relacionas, influyen en tus decisiones, en tu vida, en la forma en que percibes la realidad. Si con las personas que te reúnes, que te convives, son destructivas, son dañinas, pues eso no te va a dejar nada bueno. Pero si las personas con las que te reúnes son personas que tratan de buscar de Dios, de ser sabias, esas compañías te van a influir. Si nos rodeamos de necios, sus caminos se nos van a pegar. Si andamos con sabios, vamos a aprender de ellos. Ok, vamos a casi terminar con las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primero tenemos que ver en nuestra comunicación. Antes de hablar, preguntémonos: ¿mis palabras son sabias, son edificantes o son una expresión de orgullo, ira o ingratitud? Hay que pensar antes de hablar. En nuestras decisiones, ¿confío solo en mi propio juicio o busco consejo, sobre todo de la palabra de Dios, de hermanos maduros en la fe o de expertos? ¿Me apresuro a actuar o busco la dirección del Señor? Hay mucha gente que toma decisiones. Voy a poner ejemplos, ¿no? Hay personas que a veces hacen un negocio, no le pidieron consejo a Dios ni a nadie, ellos imaginaron que eso le iba a salir bien. Y cuando las cosas no le salieron como pensaba, cuando el negocio quiebra, entonces como que quieren reclamarle a Dios, pero si nunca le habían pedido consejo. Entonces, antes de tomar una decisión, reflexionemos y pidamos consejo de parte de Dios. Hay que pensar en nuestra relación con la corrección. ¿Cómo reaccionamos a las críticas? ¿Nos enojamos? ¿Nos ofendemos? ¿O lo veo como una oportunidad para crecer, para desarrollarme, para mejorar cada día? Estoy dispuesto a que el Espíritu Santo me dé dirección y que me confronte contra mis propias necedades. También tenemos que buscar la humildad. Reconocemos nuestra dependencia de Dios y la necesidad de su sabiduría en cada área de nuestra vida. Estamos dispuestos a servir y no solo a ser servidos, y también en nuestro testimonio. Nabal, la vida de Nabal se demostraba, su necedad se demostraba en la forma que actuaba, en la forma que hablaba, en la forma que se conducía. Pero la necedad de Nabal casi le costó todo. La sabiduría de Abigail le salvó su casa. Nuestra manera de vivir, nuestras decisiones reflejan la sabiduría de Dios o la necedad del mundo. ¿Qué testimonio estamos dando? Concluyamos. La necedad es una trampa que lleva a la ruina, como lo vimos en la vida de Nabal, pero la sabiduría es un don de Dios accesible para todos los que le buscan con un corazón humilde y temeroso de Él. Que hoy, por el poder del Espíritu Santo,
podamos examinar nuestros propios corazones. Hay áreas de necedad en nuestra vida que necesitan ser expuestas por la luz de la palabra. Tomemos la decisión hoy de huir de la necedad y abrazar el temor de Jehová, amar la instrucción y andar en el camino de la sabiduría, porque sólo así experimentaremos la verdadera vida, la paz y la bendición de Dios que tiene para aquellos que obedecen su consejo. Que el Señor nos dé entendimiento y nos guíe siempre en el camino de la sabiduría. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues hay que examinarnos porque a veces luego compartimos